Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Maurizio Gucci. El 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci, el último heredero de la dinastía italiana en estar a cargo de la lujosa marca Gucci, fue asesinado por un sicario en las escalinatas de su oficina en Milán. Apenas había llegado a cruzar la calle y saludar al portero del edificio cuando recibió 3 tiros fatales por la espalda. Tenía 46 años y su muerte trajo consigo una cantidad de personajes involucrados y una historia que dio material para libros y películas, tales como House of Gucci, dirigida por Ridley Scott y estrenada el año pasado. Entonces, hoy veremos quiénes participaron de este crimen y cómo fueron los hechos. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Maurizio Gucci nació en Florencia el 26 de septiembre de 1948. El primogénito de Rodolfo Gucci, hijo de Guccio Gucci, fundador de la prestigiosa firma italiana que lleva hasta hoy en día su apellido. Fue el heredero de la fortuna de la familia, así como de la dirección de la empresa. Hablando del creador de esta compañía, Guccio Gucci puso sus iniciales para crear el tan conocido logo de su marca, las 2 Gs que a día de hoy se siguen usando tal cual. Como fundador quería hacer algo que lo distinguiera de aquellos que hacían cosas similares. Él sabía que podía hacer accesorios de mucha más calidad que la que en aquel momento presentaban otros. Después de todo, había trabajado como artesano de cuero una buena parte de su vida y había aprendido todo lo que necesitaba saber de parte de su padre. Era básicamente un experto en cuero. Fue en su tiempo trabajando en el Hotel Savoy que se dio cuenta que le gustaba ese lado elegante de la moda. Ahí también vio y pudo experimentar de primera mano lo que eran los mejores bolsos y equipajes de aquella época. No le parecían lo suficientemente lujosos. H.J. Sons resultaba ser la marca que utilizaban más en ese tiempo, y Gucci sabía que podía competir con ellos. Y es acá que comienza el legado de los Gucci. Guccio Gucci decide casarse con una mujer llamada Aida Calvelli en 1901. Aida ya tenía hijos de un matrimonio anterior. Todos los hijos del matrimonio fueron en total 6, contando los propios y los del matrimonio anterior de Aida. Este que ven acá es el árbol genealógico de la familia. Sus 6 hijos eran Ugo, Grimalda, Enzo, Aldo, Vasco y Rodolfo. Pero para el legado de la marca Gucci, los nombres más importantes serían Aldo, Vasco y Rodolfo Gucci. Ya para 1921 comenzaba a florecer el negocio con su primera tienda oficial en Italia. El propósito era vender accesorios con la mejor calidad posible, algo distinguido y lujoso. Pero comenzaron vendiendo más que nada para jinetes. Uno de los hijos de Guccio, Aldo, vivía en Florence y luego de graduarse de la universidad comenzó a trabajar a tiempo completo junto a su padre. Unos años más tarde se unieron Vasco y Rodolfo al trabajo. Con la llegada de los otros hijos y algunos avances en los diseños, Gucci comenzó a llegar cada vez más lejos, hasta que finalmente Aldo decidió llevarlo a otro nivel, poniendo su primera tienda en Roma. Para entonces, Gucci ya estaba vendiendo su primer modelo reconocido con el famoso patrón, una serie de pequeños diamantes interconectados en marrón oscuro sobre un fondo color tostado. Increíblemente, esto había sido resultado de una escasez de cuero, algo que tuvieron que ingeniárselas para solucionar. De no ser por eso, quizá hoy Gucci no sería la famosa marca que conocemos. De 1946 a 1947, la producción de artículos de cuero se reanuda después de la Segunda Guerra Mundial. Aldo presenta entonces la piel de cerdo, que se convierte en un material característico de Gucci, y se cree que el primer bolso con asa de bambú, inspirado en la forma de una silla de montar, se produjo en este periodo. Y es en esta parte de la historia, como ya les conté, que nace en 1948 Maurizio Gucci, hijo de Rodolfo Gucci y su esposa Alessandra. Su padre, Rodolfo, se encontraba haciendo más y más
más por la empresa, hasta el punto de diseñar la combinación de verde-rojo-verde que caracteriza la marca. En 1953, Aldo abre la primera tienda de Gucci en Nueva York, en el Savoy Plaza Hotel. Y Guccio Gucci muere tan solo 15 días después, viendo cómo su tienda se convertía en un gran legado. Murió el 2 de enero de 1953 en Milán. Y después de su fallecimiento, el negocio quedó en manos de sus hijos, aunque para ser más específica, los que tenían la compañía eran Aldo, Rodolfo y Vasco. Con el cambio de liderazgo, la marca Gucci se expandió para abrir ubicaciones internacionales y diversificar su línea de productos. Como pueden ver en el árbol de la familia, solo 2 de ellos tuvieron hijos. Aldo tuvo 3, Giorgio, Paolo y Roberto, aunque de su affair con Bruna Palombo nació su hija Patrizia, mientras que Rodolfo solo tuvo a Maurizio, y estos serían quienes manejarían el negocio después. Entonces, volviendo a Maurizio. Maurizio trabajó en Gucci desde muy chico, haciendo trabajos no tan demandantes, pero que lo preparaban un poco para el negocio familiar. De joven estudió Derecho y Economía, lo tenía todo y sabía que eventualmente heredaría la gran casa Gucci. Sin embargo, su apellido le trajo más conflictos que alegrías a lo largo de su vida. En mayo de 1983 falleció su padre Rodolfo, dejando así a Maurizio como único beneficiario de la empresa familiar. Desde entonces se embarcó en una batalla legal en contra de su tío Aldo para lograr obtener el control total de la empresa. Esta batalla legal fue dirigida por el fiscal Rudolph Giuliani. Por otra parte, Patrizia Reggiani nació el 2 de diciembre de 1948 en un pueblo cercano a Milán. No conoció a su padre biológico y su madre trabajaba como mesera. Su situación económica mejoró cuando su madre se casó con un empresario del transporte. Este disfrutaba de mimar a su hijastra con regalos, abrigos de piel y autos deportivos. Aún así, no eran parte de la élite de Milán, una de las capitales de la moda. Pero Patrizia, a sus 20 años, se hizo un lugar entre los nombres más importantes, entre ellos el de Gucci. En una fiesta en noviembre de 1970 se conocieron. Maurizio quedó encantado por la joven de vestido rojo que era idéntica a Elizabeth Taylor. Rodolfo, su padre, desaprobaba esta unión, considerando a la joven una cazafortunas. La llamaba esa chica vulgar y ambiciosa, hija del dueño de una empresa con nada en mente salvo el dinero, igual que su madre. Incluso amenazó con desheredar a su hijo si continuaba viendo a Patrizia. A propósito, y pequeño dato de color, en realidad Rodolfo no trabajaba tanto en la empresa, y más bien le gustaba la actuación. Justamente era reconocido como actor más que como un empresario. Su nombre artístico era Maurizio de Ancora, el cual inspiraría más tarde el nombre de su hijo. Entre 1929 y 1946, participó en más de 40 películas. Su hijo desde siempre había querido liderar la empresa, por lo tanto también tenía muy en cuenta que habría personas queriendo ese poder que él tenía. Rodolfo le advirtió esto, pero Maurizio no quiso escuchar y se opuso a la opinión de su padre por primera vez, cosa que finalmente lo desligó de la familia por unos cuantos años. De hecho, ningún familiar suyo fue a la boda con Patrizia. Entonces, Maurizio se enamoró perdidamente de ella y 2 años después de conocerse, teniendo 24 años, cada uno, se casaron. Otra vez, nadie de su familia asistió a la boda. El matrimonio tuvo 2 hijas, Alessandra y Allegra. Lo que comenzó en 1973 como un matrimonio lleno de extravagancia dentro del círculo social más alto de Italia, terminó con una de las historias más enigmáticas del mundo de la moda. Pero no nos adelantemos. Para sumar a las cosas negativas, Maurizio fue acusado por lavado de dinero y falsificación de documentos. Fue perseguido por las autoridades porque su propia familia lo delató, diciendo que había falsificado la firma de su padre para ahorrarse mucho dinero en impuestos, lo cual él siempre negó. Con ayuda de su chofer logró escapar. Se fue por la puerta trasera de su casa en moto hacia Suiza, donde pasaría los siguientes años. Una vez que los cargos fueron retirados, Paolo, hijo de Aldo, que tan solo tenía 3,3% de la compañía, decidió venderle su parte por $47 millones a Maurizio, y con eso sus hermanos hicieron lo mismo, dejando solo
a Aldo. Finalmente, con la pronta muerte de Aldo, que se cree que fue acelerada por el estrés de esta guerra sin sentido, hizo que Maurizio quedara a la cabeza de la casa Gucci. Todo esto antes de cumplir sus 30 años. Esta vez nadie podía oponerse de manera firme. Antes habían intentado sacarlo del camino con la movida del lavado de dinero y la acusación ante la justicia, cuando ya tenía 50% de la empresa. Pero ahora, sin el jefe Aldo, nadie tenía todo el poder para hacerle algo parecido. Había comprado la empresa y ya nadie más podía negarse a lo que quería. Maurizio podía tomar las decisiones que quisiera sin consultar a su familia. Esto, más que solucionar su vida, fue el comienzo de su quiebre. En los siguientes años, su fortuna comenzó a decaer debido a sus malas decisiones y otros problemas que se salían de su poder. Maurizio tenía una visión, y esa visión era rehacer la marca, sacar todos los productos que habían hecho, o bien una mayoría, y volverla mucho más exclusiva, que se sintiera como antes, como una marca de lujo que solo los millonarios podían comprar. De esa forma, de 20.000 ítems que tenían a la venta, de a poco se volvieron tan solo 4.000, pero también buscaba involucrarse más en el mundo de la moda, más allá de los accesorios, y para esto contrató a Tom Ford, quien ayudó con el diseño de la indumentaria. Pero Maurizio tenía muchos problemas. Primero que nada, sus soluciones para la empresa no fueron muy buenas, y con el correr de los años, Gucci no tuvo el resurgimiento que él esperaba. Para colmo, otro de estos problemas era que se mostraba como un hombre muy lujoso, así que tenía muchos gastos y no los suficientes ingresos como para justificarlos. Los problemas del matrimonio comenzaron poco después de la repentina muerte de Rodolfo Gucci. Maurizio tuvo que tomar el control de la empresa familiar y las aparentes presiones de Patrizia sobre cómo tenía que manejar la compañía empezaron a generar roces en la relación. Patrizia comenzó a ver a su esposo cambiar. Ella creía que él seguía siendo una buena persona, pero había algo que le parecía que había empeorado. Ella además buscaba tener más control de la compañía y pensó que después de que Maurizio obtuviera más poder, ella también lo conseguiría, que sus visiones para Gucci serían escuchadas como nunca antes. Muy lejos de eso estaba la realidad. Maurizio se encontraba alejado de lo que ella esperaba hacer y no quería recomendaciones de nadie. La tensión terminó por romper el matrimonio por completo. En 1985, Maurizio le dijo a Patrizia que viajaría a Florencia por un viaje de negocios, pero se quedó en aquella ciudad y envió a un amigo suyo a donde estaba Reggiani para decirle a su esposa que quería el divorcio. Tras su separación, Gucci se dejó ver con Paola Franchi, una amiga suya de la infancia que incluso había estado en su casamiento. La suma de estas cuestiones hacía que la ex de Maurizio viviera en un estado constante de efervescencia. En 1991 el matrimonio se separa y en 1992 a Patrizia le diagnostican un tumor cerebral que fue removido sin grandes consecuencias. En ese momento le pidió a su ex marido que cuidara de sus hijas, pero él se negó, diciendo que no tenía tiempo debido a su trabajo. Durante los siguientes 3 años, Maurizio le pagó a Patrizia una asignación mensual de $100.000, pero le prohibió utilizar sus casas, estas lujosas viviendas, en favor de su pareja de ese entonces, Paola Franchi. En 1994, Gucci y Reggiani se terminan oficialmente de divorciar y él se asocia con Franchi, su nueva pareja de la vida y de los negocios. Y como si esto no fuese suficiente, el nuevo matrimonio inminentemente había reducido la pensión alimenticia de Patrizia a la mitad, lo que equivalía a $860.000 al año, que según ella equivalía a un plato de lentejas. Mientras ella pedía más y más, Maurizio iba perdiendo Gucci. La compañía comenzó a perder su valor comercial y decidió venderla por tan solo $120 millones en 1993. El odio de Reggiani hacia su ex marido era bien conocido, así como el hecho de que buscaba un asesino a sueldo. Ella le había pedido 2 veces a su limpiador que la ayudara e incluso había consultado a un abogado sobre lo que pasaría si se deshiciera de su ex marido. Así lo admitió en el juicio y en varias entrevistas más tarde. Pero finalmente, lo que la impulsó a llevar a cabo su plan fue la venta de la compañía, y lo que eso podría significar para ella y para su futuro. La compañía había dejado de ser de la familia Gucci y ella había perdido su fama de ser Lady Gucci por esto. A las 8:20 de la mañana del 27 de marzo de 1995, Maurizio, de entonces 46 años, salió de su casa para ir a su oficina ubicada en un edificio de la calle Palestro 20,
a metros del distrito de moda de la ciudad. 15 minutos después recibiría 3 disparos por la espalda. Mientras estaba cayendo, un cuarto disparo le dio de lleno en la cabeza. Llevaba un impecable traje y mocasines con el clásico monograma de la doble G. Tenía 46 años y hacía 2 que había vendido su participación en la firma fundada por su abuelo Guccio a una financiera árabe tras una amarga disputa familiar. Maurizio fue asesinado por un asaltante, de cabello ondulado según los reportes. Más adelante se confirmaría que en realidad se trataba de un sicario. Patrizia fue notificada de este hecho y horas después firmó una orden de desalojo inmediato para Paola Franchi, quien tuvo que irse un día después del funeral al que no se le permitió asistir. Apenas Franchi dejó el departamento que compartía con Maurizio en Corso Venezia, Patrizia junto a sus 2 hijas se instalaron cómodamente y en ese momento, según sus palabras, volvió a ser feliz. Hubo pocos miembros del clan en su funeral. En las imágenes de aquel día se la vio a Patrizia junto a las 2 hijas de la pareja. Lady Gucci, como se hacía llamar, corrió su velo para mostrarse conmovida y secarse las lágrimas. La policía no tardó en investigar. Maurizio tenía muchos enemigos y en un primer momento sospecharon que su asesinato debía estar conectado con sus problemas familiares o por sus últimos negocios, como el casino en Suiza en el que planeaba invertir una importante suma. Patrizia, antes de ser tomada como una sospechosa, ni siquiera escondía su despecho. Meses después de la muerte de su marido, le dijo a Vanity Fair que él había sido una simple cosa llamada Gucci a la que había que lavar y vestir. Un débil. Pocos imaginaban entonces que 3 años más tarde sería sentenciada a 29 años de prisión por mandar a matar a su exmarido. En las últimas horas del 8 de enero de 1997, casi 2 años después del asesinato de Maurizio, un anónimo hizo una llamada a la jefatura de policía de Lombardía y pidió hablar con Filippo Nini para exigirle una reunión. Nini era uno de los principales detectives a cargo del crimen de Gucci, que estaba camino a convertirse en un nuevo misterio italiano sin resolver. Este anónimo no quiso comentar demasiado por teléfono y en una sola frase despertó la curiosidad del policía, diciéndole: «Solo voy a decir un nombre, Gucci». Al encontrarse finalmente con Nini, el informante anónimo se presentó y le explicó que se estaba alojando en un hotel de una estrella en Milán, donde había oído al portero del turno noche jactarse de haber reclutado al asesino de Maurizio. Esta revelación condujo a las autoridades por un denso camino que acabó por desentrañar la trama del asesinato, que situaba en el centro de todo a Patrizia Reggiani. El papel de Patrizia en el asesinato convertiría a esta mujer en una figura escandalosa en Italia y en el mundo de la moda. Las pruebas contra Reggiani incluían una entrada en su diario fechada del 27 de marzo de 1995, el día del asesinato de Gucci, que contenía una sola palabra: Paradisos. La palabra griega para paraíso. Reggiani negó posteriormente la idea de que significara una forma de celebración, aunque admitió haber sentido alivio al conocer la noticia del asesinato de su exmarido. Casi 2 años después, el 31 de enero de 1997, a las 4:30 de la mañana, 2 autos de policía llegaron a la puerta del domicilio de la mujer y la arrestaron. Entre toda la situación, Patrizia tuvo tiempo de decirle a su hija mayor, Alessandra, que ella no había tenido ninguna implicación en la muerte de su padre. Luego, muy serena, salió de la casa con relucientes joyas de oro y diamantes, un abrigo de bisón y un bolso de la marca Gucci. La policía de Milán tenía pruebas de que Patrizia había ordenado matar a su exmarido y había pagado $375.000 para cometer el crimen. A pesar de esto, Reggiani nunca admitió haber ordenado el asesinato. Nadie conocía la obsesión de Reggiani más que Pina Auriemma, una mujer que fue descrita como una especie de hechicera autoproclamada en los informes de la prensa, y que había sido confidente de Reggiani desde su primer encuentro en Ischia en 1976. En 1994, Pina se mudó con ella para ayudarla a escribir un libro sobre su relación con Gucci, ya que Reggiani consideraba que su memoria se había visto afectada por la cirugía cerebral y necesitaba ayuda para recordar ciertos acontecimientos. Lo que ocurrió a continuación ha sido objeto de disputa en los tribunales, ya que los relatos de las 2 mujeres difieren fundamentalmente en cuanto a las circunstancias del asesinato y su papel en el mismo. Pina, que había estado luchando contra las deudas, afirmó que cedió a una de las peticiones de Reggiani para encontrar un asesino en un momento de debilidad. En cambio, Reggiani afirmó que no tenía ni idea de que Auriemma había ido a buscar un asesino y que fue chantajeada para que aceptara pagar el equivalente a $365.000
por el asesinato, empezando por un pago inicial de unos $91.250. Finalmente se supo que Pina se puso en contacto con Ivano Savioni, el portero del hotel en el que se alojaba cada vez que visitaba Milán, y que sabía que tenía problemas económicos. A él le preguntó por la posibilidad de contratar a un asesino. Este entonces negoció el precio de la vida de Gucci con Horacio Cicala, quien se encargó de contratar al asesino. Tras la llamada anónima de aquella noche de enero de 1997, la policía comenzó a investigar a Savioni. El portero había estado buscando nuevamente un asesino a sueldo. El objetivo esta vez era amenazar a Reggiani para que pagara el resto del dinero acordado e incluso matarla si era necesario. Un agente de policía encubierto fingió estar interesado en el trabajo y grabó en secreto su conversación. En la madrugada del 31 de enero, Reggiani, Auriemma y sus cómplices, Savioni, Cicala y Benedetto Ceraulo, el sicario acusado de llevar a cabo el asesinato de Gucci, fueron detenidos y acusados. La investigación estableció que fue Cicala quien condujo el Renault Clio verde desde el que Ceraulo dispararía mortalmente a Gucci, además de herir al portero del edificio, Giuseppe Onorato, quien finalmente sobrevivió. En junio de 1998, Patricia fue juzgada por un tribunal de Milán. Se presentó con el cabello corto y despeinado y vestía prendas simples, lejos de verse como esa mujer ostentosa que solía ser. En noviembre de ese mismo año, Patricia junto a sus cómplices fueron declarados culpables y la mujer fue condenada a 29 años de prisión. Ceraulo fue condenado a cadena perpetua, mientras que Cicala recibió una condena de 29 años. Auriemma y Savioni recibieron 25 y 26 años respectivamente. Más adelante las condenas fueron reducidas. El juicio tuvo una gran repercusión mediática. Fue entonces cuando Miss Gucci pasó a ser conocida como la viuda negra de la moda. En noviembre del año 2000, los medios de comunicación italianos informaron que Reggiani intentó quitarse la vida al día siguiente de ser trasladada de San Vittore, una cárcel en el centro de Milán, a la prisión de Ópera, en las afueras de la ciudad. Patricia cumplió casi 18 años de su condena en el penal de San Vittore. En una de sus últimas entrevistas dijo: "Para mí fueron años de mucha paz. Dormía, me bañaba, bajaba al jardín y tenía un tratamiento especial". Se sentía tan bien que rechazó su primera oferta de libertad condicional en 2011 porque le exigía tener un empleo. Esto es lo que le dijo a su abogado al respecto: "Nunca trabajé en mi vida y no tengo intenciones de empezar ahora". Reggiani comenzó un programa de libertad laboral en 2014, que consistía en tener un trabajo y realizar voluntariado. Eso le permitió ocupar un puesto de medio tiempo en la firma de joyería Bossart. Su trabajo era el de estilista, debía enlazar las joyas con los trajes y supervisaba el diseño de una colección de bolsos. El dueño de la marca dijo que el puesto de trabajo le convenía a Reggiani porque la ponía de nuevo en contacto con el mundo de la moda. Patricia trabajó allí durante unos 3 años, compartiendo a veces viejos recuerdos con sus nuevos colegas. En 2017 fue puesta en libertad por buen comportamiento. Según el diario The Telegraph, gracias a un acuerdo firmado en 1993, Patricia cobra más de $1 millón al año por la herencia de Maurizio, y también recibió un pago atrasado de más de $22 millones que acumuló mientras estaba en prisión. Una vez puesta en libertad, se enfrentaba entonces a las reclamaciones económicas presentadas por Onorato, el portero herido por los asesinos de Gucci, y también se enfrentaba a Franchi, la pareja de Gucci en el momento de su asesinato. Además, tenía que luchar para conservar la indemnización anual de la familia Gucci, que se había asegurado a través de su divorcio. Al reflexionar sobre los hechos que la llevaron a la cárcel años después, Reggiani sigue sin admitir del todo su culpabilidad. Cuando sus hijas, que en ese entonces tenían 42 y 38 años, al haber heredado el dinero de su padre, se negaron a pagar a su madre su pensión de divorcio, el asunto acabó en los tribunales, donde un tribunal de apelación dictaminó en 2017 que Reggiani tenía derecho a la pensión vitalicia. Según Patricia, su madre Silvana Barbieri, que había llegado a administrar sus finanzas, se oponía a cualquier pago a Franchi y Onorato. Barbieri murió en abril del 2021 y Reggiani ha dicho que tiene la intención de cumplir esos pagos. "Estoy pasando página, quiero hacer lo correcto". Desde su salida de la cárcel, Patricia vive en Milán con su mascota, un loro. Fue vista y fotografiada en varias ocasiones. Luego del asesinato hubo una frase que la marcó a fuego: "Prefiero llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta". ¿Comprobable? Ya lo veremos en la edición. Este año 2022, luego de que la película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver llegara a los cines de todo el mundo, Allegra Gucci, la menor de las hijas de Maurizio y Patricia, sacó un libro hablando sobre sus memorias del caso. El libro se llama Fin del juego y con esto intenta poner fin a todas las conjeturas e inexactitudes de la historia de sus padres.
Después de 27 años, Allegra logró dejar el silencio que había estado guardando y por fin pudo contar desde su perspectiva lo que ocurrió. Pueden encontrar su libro en Amazon si quieren leer la versión en italiano. Está para Kindle y en Audible también. Pero no solo es ella, sino que han salido varios libros explicando la historia de la casa Gucci, incluyendo a Patrizia Gucci, quien cuenta también desde su perspectiva cómo su familia llevó todo lo que iba pasando, incluyendo un capítulo en memoria de Maurizio y cómo lo despidieron. En la actualidad, Patrizia no tiene contacto con sus hijas y tampoco tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos, pero piensa que la necesitan en Gucci, afirmando que ella es más Gucci que ellos. Y así termina esta historia. Díganme qué opinan acerca de este caso abajo en los comentarios. Y también cuéntenme si ya conocían el caso, porque la verdad es que me parece a mí que es bastante conocido. Y también comenten si vieron la película. Yo todavía no la vi. La verdad es que después de hacer este caso debería hacerlo. Creo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.